Luis Jara Zarrúa es docente e investigador de la Universidad de Chile. Es magíster en Contabilidad Internacional de la Universidad de Zaragoza y contador auditor. Tiene publicaciones en importantes revistas nacionales e internacionales y ha realizado ponencias en diferentes congresos de la disciplina. Actualmente preside la Asociación Académica Permanente de Investigación Contable. Dejo con ustedes entonces a don Luis Jara Zarrúa y su exposición El complejo entramado de las normas internacionales de información financiera. Agradezco a Fernando y a la Universidad del Biobío por la invitación a este tercer seminario de armonización internacional. Sin lugar a dudas, los dos temas que se pusieron anteriormente tienen plenamente un sentido internacional. Por un lado, el nuevo enfoque o paradigma de información empresarial que se viene con estos nuevos modelos de empresa que de alguna forma los contadores van a tener que gestionar y también reportar. Y ahí estamos hablando de información no financiera, pero hablando específicamente de información de sostenibilidad o información de responsabilidad social empresarial. Y por otro lado, los temas que la educación tiene que incorporar, que como ya nos dijo Carmen, este es un tema reciente y hoy en día si revisamos las mallas de los programas de estudio de las diversas universidades, no solamente aquí de Chile, sino que de la región, vamos a encontrar que no se están, por ejemplo, no tienen cabida estos temas que actualmente se están viviendo en las empresas de punta, si lo queremos ver así. Bueno, un tema que sí es recurrente en términos de la carrera es la norma internacional de información financiera. Y lo que yo voy a comentar hoy día es, bueno, una visión un poco historiográfica en términos de cómo se ha dado la institucionalidad de la norma internacional en el tiempo. Y nos vamos a centrar en analizar un poco el entramado que tiene la norma propiamente tal en sí mismo. Para eso lo que voy a hacer es usar de base un artículo que confeccionamos con Guillermo Valle, un académico de la Universidad de la Frontera, que bueno, actualmente está jubilado, pero en el tiempo que lo escribimos estaba participando en la universidad. Este artículo está publicado en la revista Contabilidad y Sistema, que les dejo el link, usted está de libre descarga, es una revista que tenemos en el departamento y en la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Particularmente y contextualizando, el artículo, la primera parte, lo que hace es revisar un poco la evolución de las normas internacionales, pero desde la perspectiva de la institución que la crea. Tenemos que entender cómo está desarrollada la norma para también después, cuando uno la lee, entender cómo está escrita y por qué tiene las cosas que tiene. En gran parte, en el artículo que escribimos con Guillermo, nos basamos en un artículo que escribió un profesor de Estados Unidos, Stephen Sepp, que es un historiador de la contabilidad, y que de alguna forma ese artículo que él escribió, hay una traducción también que puede ser accedida en una revista colombiana que se llama la Revista de Contabilidad de la Universidad de Antioquia, y por lo tanto ahí van a encontrar con mucho más detalle de lo que yo voy a ver ahora en unas cuantas láminas, el tema historiográfico en términos de la evolución de la institución que crea las normas internacionales. A mí lo que me interesa es que entendamos, bueno, ¿por qué llegamos a las normas internacionales? Esto que está acá, ¿y cómo llegamos acá? Y esto tiene un camino largo, si lo vemos en términos de historia, porque claro, estamos en el 2020, pero esto viene de antes del 1970, partiendo por allá por finales de los 60. Y particularmente parte esto en la mente de Henry Benson, que era un ex socio de una firma de auditoría. Yo le puse acá más o menos lo que aparece en una página que tiene la AAA, la American Accounting Association, que ellos elaboran por decirlo así, un salón de la fama de la contabilidad. Y ellos tienen a distintos profesionales y académicos que van formando parte de esta salón de la fama. Y el primer contador que incorporan, que no es estadounidense, es precisamente Henry Benson. Henry Benson nace en Sudáfrica y tiene todo el desarrollo profesional en Inglaterra, y de alguna forma lo que hace después también es formar parte, ser presidente como el Colegio de Contadores de Inglaterra, y toda su vida fue desarrollada desde una perspectiva del servicio público también, en términos del desarrollo de la profesión contable. Y hay un libro que él escribió, que es una autobiografía, que salió un poco antes de que él muriera, que murió él murió, déjenme ver acá, el 80,
En el 89 salió el libro, claro, él murió a los pocos años después, en el 95. Y de alguna forma aquí se recoge más o menos todo el desarrollo que él hizo en términos de avanzar en esta figura de una contabilidad mundial, si lo queremos ver así. Por lo tanto, lo que yo puse en esta lámina es principalmente ciertos hitos que vamos a ir recogiendo para poder entender cómo llegamos a este entramado que tenemos hoy en día en la norma internacional, pero partiendo desde la base de cómo se ha ido gestionando esto de la normativa a través de las instituciones que la fueron confeccionando. Primero, Benson lo que hizo fue fundar en el 66, en 1966, un grupo de estudio en contabilidad internacional. Esto es como si Fernando, yo y otros amigos nos juntáramos y generáramos un grupo de estudio de contabilidad. Si se dan cuenta, esta iniciativa que él hace es netamente privada y netamente es algo que no obliga a nadie. Lo que él hizo en ese entonces fue conversar con representantes de distintos organismos profesionales de países y de alguna forma tuvo cabida Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Principalmente aquí lo que tenemos son a los institutos que regulan la profesión, no a los países propiamente tal. ¿Y por qué hace esto él en este tiempo, Henry Benson? Porque él participaba en una empresa de auditoría y tenía mucho trabajo con empresas internacionales y él encontraba que las prácticas contables y las prácticas de auditoría entre los principales países que ellos estaban viendo, que eran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, también Australia, por otro lado, distaban bastante. Entonces, de alguna forma, él encontraba que, claro, la profesión tenía un problema que era la frontera, los países en sí mismos, que cada uno tenía normativas propias. Y lo que hace él con este estudio, este grupo de estudio de trabajo, es empezar a sacar unos documentos que ellos le llamaron, de alguna forma, estudios de comparabilidad o de armonización, y principalmente era en función de ver la diversidad en las prácticas contables de tanto la contabilidad propiamente tal como del ejercicio de la auditoría, y focalizado en esos tres países que eran Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Posteriormente, lo que él hizo fue seguir conversando con distintos organismos profesionales del mundo y en el 73 lo que hace es, bueno, transformar este grupo de estudio, transformarlo en lo que conocemos nosotros como el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Y bueno, de todas esas instituciones donde él fue a conversar, se sumaron a estos tres países que están acá, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, se sumaron, estaban acá Alemania, Australia, Francia, Holanda, Japón y México. Recuerden, no son los países, son las organizaciones que representan a los profesionales de la contabilidad, como los colegios de contadores. Si aquí hubiese estado Chile, sería el Colegio de Contadores de Chile, por decirlo así. El principal objetivo que ellos plantearon para el Comité de Normas Internacionales era emitir, bueno, nosotros le dimos la traducción de normas básicas o normas, pero en realidad eran estándares. Recuerden, esta institución es una institución privada y que por lo tanto no tiene la obligación, o sea, no obliga a nadie, ninguna empresa tenía la obligación de aplicar estos estándares normativos. Ellos lo que querían hacer de alguna forma era empezar a sacar estos documentos que se vieran a nivel internacional, que habían ciertas soluciones para los problemas que se estaban viendo de diversidad de criterios contables. Particularmente aquí ya pasamos solamente al tema de la contabilidad, porque vemos que después el IFAC tomó el tema de la auditoría, por ejemplo, a través de las normas internacionales de auditoría. Ellos se focalizaron solamente en el tema de la contabilidad financiera. Aquí es, por lo tanto, donde aparecen las normas internacionales de contabilidad. Aun cuando el organismo se crea en el 73, la primera norma aparece en el 75. Toda la primera etapa es de alguna forma de formulación del organismo y de estructuración. Otro sitio relevante es que de alguna forma podemos decir que las primeras tres normas, el foco que tenían era revelación de políticas contables, que de alguna forma ellos se estaban dando cuenta que una de las cosas de análisis que tenían que tener los estados financieros en función de poder analizarlos en términos internacionales era que declararan las empresas las políticas contables y de alguna forma también empezar a homogenizar ciertas políticas contables para que la información en sí misma sea comparable. El otro tema que viene muy antiguo, si se dan cuenta, es el inventario, la norma de inventario, ya que muchas empresas se dedicaban al tema de lo comercial o el tema de fabricar productos para la venta. Y lo otro que no había un criterio muy aceptado en términos de
algo universal, eran los temas de la consolidación. Lo que pasa es que hoy en día ya estamos con algo bastante sólido, pero antiguamente habían distintos criterios para los conceptos de consolidación. Y por lo tanto, las tres primeras normas están en ese sentido. Steven Seff lo que hace en su artículo inicial, que un poco nosotros lo que hacemos es replicar, es dividir la vida de la institución que crea la norma internacional en tres grandes etapas. La primera etapa, que va desde el 75 al 87, que el 75 lo colocamos en términos de cuando ya empiezan a aparecer las normativas, se caracterizó por una baja aceptación internacional. Recuerden, este organismo, aun cuando existe a nivel internacional, tiene sede en Londres, pero no tiene el poder, no tiene el poder coercitivo para decirle a los países aplique esta norma en sus empresas. No puede hacer eso. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es ir conversando con los agentes reguladores o los agentes profesionales de cada país. Y por eso que de alguna forma se acerca inicialmente al IFAC, se acerca también a los distintos colegios de contadores del mundo, para empezar a decir que había una solución o que ellos estaban de alguna forma estructurando una solución a este problema de un lenguaje no universal en términos contables. No es el único organismo, la OECD también tiene una división que habla de contabilidad para multinacionales, la ONU también tiene otra división que se llama ISAR, que también ve temas de contabilidad. Por lo tanto, esta era una alternativa más, si lo quieren ver de alguna forma. Lo que pasa que yo creo que Benson lo que hizo muy bien fue empezar a conversar con los reguladores de la profesión, por decirlo así, los colegios de contadores, y empezó a agrupar a estos organismos con esta idea de tener un lenguaje común a nivel internacional, porque él tenía la práctica de decir, mira, esto nos va a generar problemas en la práctica profesional debido a la diversidad. Entonces, cuando las empresas van a tener transacciones con otros países, o lo que pasó más adelante, que era el tema de la globalización de los mercados bursátiles y financieros, claro, la información financiera era una barrera. Entonces, anticipando un poco todo eso hecho, yo creo que, claro, estaba muy bien visto empezar a conversar con estos agentes reguladores locales. Bueno, en esta etapa, en esta primera etapa, aun cuando tenían 26 normas internacionales de contabilidad, su aplicación en términos mundial era muy baja. Eso es lo que se observa después, viéndolo desde la perspectiva historiográfica y verlo, bueno, qué pasó en ese tiempo, que muy pocos países utilizaban las normas o permitían utilizar de alguna forma esta propuesta de regulación contable. La segunda etapa, que se marca entre el 87, 1987 y el 2000, comenzó con una alianza que hace el IAS, el Comité de Normas Internacionales. ¿Cuál fue la alianza que hizo? Ir a conversar con la IOSCO. La IOSCO es la Federación de Reguladores de los Mercados Bursátiles. Acá en Chile está la Comisión del Mercado para el Mercado Financiero. Entonces, esa comisión está representada, tiene representación en la IOSCO. Cada país que tiene un mercado financiero tiene un regulador local, y ese regulador local tiene después una federación que los agrupa. ¿Y cuál era la alianza que quería hacer de alguna forma el IAS con la IOSCO? Porque se estaba viendo que los mercados bursátiles estaban globalizando y la información financiera estaba siendo una barrera para poder llegar en términos de nuevos capitales. Por lo tanto, lo que ellos estaban diciendo es, mira, nosotros tenemos una solución que es una norma de nivel global, de nivel internacional. Por lo tanto, de alguna forma lo que podemos hacer es empezar a pedir en los mercados bursátiles que exijan a las empresas aplicar la norma internacional. Pero ¿cuál era el problema que tenía la norma internacional? Que tenía mucha opcionalidad. Por lo tanto, la IOSCO lo que le pide es que haga un estudio de comparabilidad. ¿Qué significa este estudio de comparabilidad? Que de alguna forma lo que haga es bajar la opcionalidad de la normativa. Si estamos hablando de inventario, no puedo tener tantos criterios para, por ejemplo, contabilizar la salida de los inventarios. FIFO, LIFO, precio medio ponderado y otros métodos. Entonces, eso estaba recogido en la norma internacional, porque de alguna forma, si la norma quería ser aplicada en distintos países, tenía que tener distintos criterios para que todos quedaran más o menos satisfechos con la aplicación de la norma. Pero eso a la vez lo que generaba era que los estados financieros seguían siendo poco comparables. Aun cuando yo estuviese aplicando una misma norma, estaba aplicando una norma que tenía muchos criterios. Entonces, la empresa A aplicaba el criterio 1 y la empresa B aplicaba el criterio 2. Y por lo tanto, la información iba a seguir siendo poco comparable.
Eso fue lo que le pidió de alguna forma a la IOSCO, a la norma internacional o al regulador que hace la norma internacional, que principalmente se basaba en estos tres puntos: eliminar las alternativas contables, es decir, no puede tener tantas alternativas de criterios. Por lo tanto, aquí apareció el tema del criterio preferente y el criterio alternativo. Cuando la norma internacional tenía más de dos criterios, dejó solo dos y dejó uno preferente y una alternativa alternativo. Lo que pasa es que actualmente cuando uno revisa la normativa, uno se da cuenta que eso ya no está en la normativa. Pero esto antes era una normativa con muchas opciones. Y que ya en esta etapa del 87, mediados del 90, empezaron a quitarle las opcionalidades que tiene la norma. Por eso que es muy diferente analizar una norma internacional actual con una norma de hace 20 años atrás. Y esto también va en la línea con lo que se ha conversado antes. La contabilidad es una ciencia social y por lo tanto tiene que recoger los cambios sociales que tiene el mundo y por lo tanto eso termina traduciéndose en adaptaciones, en nuevas normas, etc. Lo otro que se pide también es asegurar que con suficiente detalle, que bueno, que sean suficientemente detalladas y completas, y también asegurar que contienen requerimientos adecuados de revelación. Todo un tema que de alguna forma tenía mucho interés entre los usuarios de la información financiera, era que los estados financieros carecían de revelaciones significativas, y por lo tanto lo que se le estaba pidiendo acá era, bueno, dé cuenta de estos tres puntos para que nosotros entendamos que la normativa que usted está presentando sea de calidad. Eso es un poco resumiendo esa etapa. Bueno, siguiendo los lineamientos que le planteó la IOSCO, el IAS lo que hace es presentar en el 98 un conjunto de 24 normas revisadas y que de alguna forma esas 24 normas actualmente se mantienen muchas de ellas. Durante este periodo, es decir, desde el 87 al 2000, también se presenta otra cosa a nivel internacional, que es nuevos escenarios regulatorios en la Unión Europea. Principalmente en ese tiempo está el tema de la caída del muro de Berlín, por lo tanto la Alemania se presenta como una Alemania que tiene que estar unificada y lo que tenemos es que hay que levantar todo un concepto de mercado financiero, mercado bursátil, etcétera. Y de alguna forma lo que hacen en Europa, en algunos países europeos, es tomar a la norma internacional como una base, de alguna forma, de regulación o una base para poder elaborar normativa contable. Recordemos que la norma internacional tiene un marco conceptual y ese marco conceptual fue altamente utilizado por muchos países para poder hacer normativas locales. En esta segunda etapa se alcanzaron, bueno, una característica que tenía esta institución es que cada representante que tenía la institución era un voto, de alguna forma, y por lo tanto, en esta etapa llegaron a tener unas sesiones con 70 miembros directivos. Entonces, usted entenderá que una reunión con 70 miembros donde tenemos que llegar a acuerdos, eso se hace casi impracticable. Y por eso que la tercera etapa viene a dar cuenta de estas debilidades institucionales que de alguna forma se presentan. Esta tercera etapa que se identifica es desde el 2000-2001 a la actualidad. Primero comienza con la reestructuración del organismo. Aquí es donde aparece el IASB, lo que actualmente tenemos, que de alguna forma también ellos crearon una fundación y tienen toda una nueva estructuración. Ahora, esa nueva estructuración viene muy de la mano con las recomendaciones que hizo la SEC. La SEC es el regulador del mercado bursátil de Estados Unidos. La SEC siempre estuvo mirando la evolución de la norma internacional y de la institución porque ellos entendían que, bueno, era un referente y de alguna forma podía solucionar un problema que ellos tenían, que es el tema que hay muchas empresas no estadounidenses que van a cotizar a Estados Unidos. Por lo tanto, se presentan ahí el tema de la diversidad contable. Claro, si cada empresa que no es estadounidense va a tener sus propios estados financieros en el país local y después tiene que hacer la conversión a los criterios estadounidenses, claro, ahí se presenta una complejidad para quien tiene que analizar la información, para el usuario de la información. Y principalmente las recomendaciones que hizo la SEC fue mantener un número reducido de directivos. Si hoy en día ve uno el cuerpo de gobierno del IASB, se da cuenta que realmente son pocos miembros, son 7 miembros o algo por ahí, es un número reducido. Después lo que tenemos es que tiene que ser ese grupo asistido por un personal de investigación numeroso. Claro, lo que hoy actualmente lo que nosotros podemos ver es que el organismo hasta tiene como centros de investigación en temas contables y de hecho mucha de la justificación que está usando hoy en día para modificar normativa está basado en investigación. Entonces lo que está haciendo es mucho uso de, bueno,
hay mucha investigación en contabilidad, están usando la que está ahí disponible, la que hace la academia y termina siendo publicada en revistas de prestigio, o también en un centro de investigación que ellos crearon. Y después lo otro que les recomendaba la SEC era mantener un debido proceso abierto y sólido en emisión de normas contables, y eso actualmente se ve muy claramente. Nosotros podemos hacer un seguimiento de la normativa y sabemos cuáles son todos los procesos, más o menos son como 7 etapas para llegar a hacer una norma. Y en cada una de esas etapas, el usuario en términos de no un miembro del IASB puede participar en la discusión. Ellos colocan todos estos documentos a libre disposición para que uno los comente, uno puede ver los comentarios que hacen las distintas organizaciones. Entonces, ahora vemos que hay un debido proceso propiamente tal. Por último, en esta revisión un poco histórica de los hitos relevantes de la transformación que ha tenido esta institución, tenemos que, de alguna forma, posterior a la reestructuración del IAS al IASB, lo que hace, de alguna forma, es seguir alineado con ciertas instituciones, y lo que hace es, bueno, seguir alineado con los temas de la IOSCO y participar bastante en los mercados bursátiles. Después, la Unión Europea. La Unión Europea lo que hace es tomar la norma internacional para ser aplicada obligatoriamente en el 2005 a los más grandes grupos económicos, es decir, los que presentaban estados financieros consolidados, y después empezó a bajarlos a los otros tipos de empresas. Y hoy en día la norma internacional se aplica en la Unión Europea, aun cuando hay una salvedad porque la Unión Europea creó un grupo de trabajo que se llama el EFRAG, que de alguna forma lo que hace es visar la normativa internacional que va a ser aplicada en la Unión Europea. La Unión Europea no aplica la norma internacional propiamente tal, directamente, como lo hacemos acá en Chile, por ejemplo. Acá en Chile, la Comisión del Mercado Financiero lo que hace es decirle a la empresa, usted tiene que aplicar la norma internacional, y eso viene de Londres. Por lo tanto, yo no tengo que ver las directrices que saca la Comisión del Mercado Financiero con respecto a una normativa internacional. Yo tengo que ir directamente a la norma de origen. Y lo otro que está también llevando mucho trabajo y mucho cambio en la normativa es el acuerdo que hicieron con el FASB. El FASB es el regulador contable, si lo queremos ver de alguna forma, como el Colegio de Contadores acá en Chile, de Estados Unidos. Y lo que hacen es que Estados Unidos, aun cuando forma parte del IASB, no ha llegado a la decisión de decir vamos a derogar la normativa local y vamos a usar la normativa internacional. Eso lo más probable que nunca suceda porque Estados Unidos tiene un nacionalismo contable que se llama muy alto, y ellos entienden que su normativa contable está pensada para Estados Unidos, por lo tanto es la mejor y de seguro no la van a cambiar. Pero lo que sí llegaron a acuerdo es hacer un programa de trabajo para que la normativa de Estados Unidos converja con la normativa internacional. Un proceso de convergencia lleva años, porque lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y cómo van cambiando las normativas para que éstas se vayan de alguna forma siendo más similares. En un principio, este programa de trabajo que partió por allá por el 2002, se pensaba que iba a terminar el 2012, pero como son acuerdos, se ha ido postergando, y actualmente todavía siguen con ciertas normativas que aún no pueden solucionar estas discrepancias de criterios. Recientemente tenemos que, por ejemplo, si usted revisa la NIF 16 de arrendamiento, es un trabajo conjunto con la normativa de Estados Unidos. Eso es lo que quiero que vean, que muchas de las normativas que estamos viendo hoy en día modificadas vienen por este acuerdo que hicieron con Estados Unidos. También lo que tenemos es que la normativa se ve muy afectada por el contexto, y una de las cosas que le afecta o que le afectó significativamente, por ejemplo, en el 2008 fue la crisis económica. Y la crisis económica lo que hizo fue ligeramente cambiar una norma, que fue la NIF 39. Producto de esa crisis económica, el organismo tuvo que plantear una nueva norma para reconocer los instrumentos financieros que el G20, que es una institución que agrupa a los 20 países más desarrollados, le achacaba muchos de los problemas en términos de la crisis a la institución que regulaba o que presentaba la regulación contable de los instrumentos financieros. Por lo tanto, una de las sugerencias que le hizo esa institución fue, usted tiene que simplificar la normativa. Y bueno, y de ahí viene un poco el desarrollo de la NIF 9. La NIF 9 viene, o su nacimiento viene del tema de la crisis económica del 2008. Actualmente también estamos en una crisis que es una pandemia sanitaria, pero también tiene sus complicaciones de alguna forma
económicas. Y estamos viendo que el organismo ya ha sacado ciertos pronunciamientos con respecto a, bueno, qué implicancias tiene esta actual pandemia del COVID-19 en los estados financieros. Y también han proliferado los webinars con respecto a temas de presentación de estados financieros bajo pandemia, ¿no? Entonces no me voy a entrar en detalles de eso, pero el organismo ya está trabajando y lo que quiero que vean que tal vez en Chile no se producen ciertas situaciones de contexto, pero que sí están presentes en otros países y que terminan modificando la normativa internacional. Por lo tanto, aun cuando a nosotros no nos afecte directamente, vamos a tener que aplicar después normativas que vienen por modificaciones de otros entornos. Y eso es un poco la globalización que estamos viendo hoy en día. Periódicamente, yo les coloco acá, el IASB lo que hace es presentar un plan de trabajo con respecto a los trabajos de modificación o de derogación, de actualización de normativa. Y se entiende que actualmente estamos viviendo en un proceso relativamente estable de cambio, ¿no? De alguna forma, si uno ve las declaraciones que tienen los representantes del IASB, nos damos cuenta que más o menos ellos dicen que, mire, de aquí al 2023 no van a haber tantos cambios normativos significativos como sí existieron antiguamente, pero aún así uno puede revisar lo que están trabajando y hay un cambio, por ejemplo, significativo que se viene en la NIC 1, la de presentación de estado financiero, que es lo más probable que termine siendo derogada y aparezca una norma nueva. ¿Esto a qué nos ha llevado? ¿A qué nos ha llevado esta idea que tuvo Henry Benson por allá, por finales de los años 60, a que actualmente a nivel mundial la hegemonía en términos de información financiera es la norma internacional de información financiera, son las IFRS. Aquí tengo un mapa que tiene la propia institución puesta, que ahí está la página del ifrs.org, y claro, aquí vemos la influencia que tiene la norma internacional, y yo les seleccioné la primera que dice normas NIF son necesarias para las empresas públicas nacionales. Entonces aquí hace referencia a los mercados bursátiles. Hay distintas otras gráficas que podríamos ver, pero esta es bastante representativa. Si se dan cuenta, la norma internacional está presente en la mayoría de los países. De hecho, hacen referencia a que ya son más de 150 jurisdicciones que de alguna forma aplican o permiten aplicar la norma internacional. Pero bueno, la pregunta aquí podría ser, ¿y esto significa que ya tenemos una información financiera completamente comparable? Y bueno, aquí Boal nos dice en el 2006 que, cuidado, los estados financieros, aun cuando estén aplicados bajo la norma internacional, la idea de informes contables altamente comparables es una ingenuidad todavía y va a seguir siéndolo. ¿Por qué? Porque el ¿qué plantea? Plantea que la norma internacional se ha ido mucho al uso del valor razonable como criterio de medición. Y lo que sucede es que el valor razonable en sí mismo no es un valor, es una aproximación a un valor. Y como es una aproximación a un valor, tiene distintas técnicas para poder ser calculada. Por lo tanto, lo que vamos a presentar es que, claro, distintas empresas podrían tener distintas aproximaciones a los valores razonables, por lo tanto, vamos a tener información que no es estrictamente comparable. Entonces, ahí hay que tener un acento, hay que poner ojo en esa situación. Que no porque tengamos una norma, que aun cuando haya limitado la opcionalidad que tenía antiguamente la normativa, vamos a tener estados financieros plenamente comparables, porque ahora viene y nos coloca una idea que es el criterio del valor razonable. Y el criterio del valor razonable, si nos vamos a la NIF 13, que es la que regula un poco el concepto, ellos tienen 3 niveles, y claro, el más comparable podría ser el nivel 1, pero no todos los activos tienen nivel 1 para poder ser medidos. Y por eso que van a tener algunas que usar el nivel 2 y el nivel 3. Y pasar de un nivel a otro, lo que yo voy perdiendo es fiabilidad. Voy perdiendo fiabilidad en el dato, porque el dato cada vez lo va construyendo más en la organización, la empresa. Ahora quedémonos con la normativa. La normativa, ya vimos un poco de la historia, cómo llegamos, y ahora llegamos a una normativa que cuando hablamos de norma internacional de información financiera hay que tener cuidado porque en la práctica lo que estamos hablando son de 4 tipos de documentos, que yo se los coloco acá. Tenemos la primera etapa, que es la del IAS, que termina con C, si lo quieren ver, y después la del IASB. Entonces, en estas etapas lo que hacen ellos es, de alguna forma, reestructurar el organismo, pero también tienen la idea de reestructurar la normativa, la denominación de la norma. Por ejemplo, acá en Chile esto no ha pasado. Nosotros cuando teníamos boletines técnicos, tuvimos boletines técnicos y nunca el organismo se le ocurrió renombrar la normativa.
En Estados Unidos eso es habitual y en países desarrollados es habitual que, como vienen con historias muy antiguas en términos de regulaciones contables, a veces lo que hacen es, bueno, hagamos una mejora significativa y bueno, cambiémosle la denominación del documento. Y esto fue lo que pasó en este entonces. Lo que hicieron fue, de las normas internacionales de contabilidad, pasamos a las normas internacionales de información financiera. Aquí lo que pasa también que hay un mensaje. El mensaje cuando yo estoy viendo norma internacional de contabilidad es que el que la ve piensa que es un problema del contador, porque está hablando del proceso de contable. Pero cuando yo veo normas internacionales de información financiera, yo estoy hablando del producto del proceso, que es la información. Y por lo tanto, ahí yo lo que hago es ampliar los usuarios, si se dan cuenta. Aquí estamos hablando, oye, esta norma le afecta al inversionista, porque el inversionista va a utilizar información financiera. Entonces, el mensaje que plantean al hacer la denominación nueva, yo creo que tiene mucho sentido para darle más importancia al concepto de la información financiera y por lo tanto a la regulación financiera. Y los documentos de abajo son interpretaciones. Estos dos son normativas y estas dos son interpretaciones a las normas, que en la primera etapa se llamaba SIG y la segunda etapa, en la que estamos ahora, se llama SINIF. En las normas, vamos a ver que hay dos tipos de normas. Unas que le llaman normas requeridas y la otra que le llaman normas emitidas, que también se conocían la primera como libro azul y la otra como libro rojo. La diferencia entre el libro azul y el libro rojo está en que el libro rojo contiene todas las normas, incluidas las que van a entrar en vigencia posteriormente a la edición del libro. Por lo tanto, si yo estoy por ejemplo, con la del 2000, la de ahora, la del 2020, está la NIF 17, aun cuando la NIF 17 entra en vigencia el 2023. Pero si nos vamos al libro azul, el libro azul solamente contiene las normas que están vigentes a la fecha de la edición del libro. Por lo tanto, el libro azul o en la norma requerida del 2020 no va a estar la NIF 17. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que ellos se dieron cuenta que en los distintos países no todos aplicaban la misma lógica para adoptar la norma internacional. Habían países donde permitían la aplicación anticipada de la norma, por lo tanto tiene sentido aplicar el libro rojo, pero otros que no permitían la anticipación de la normativa. Por lo tanto, ellos tenían sentido aplicar el libro azul. Y bueno, de alguna forma esto va quedando claro esto es una cosa reciente, no es tan antigua. Si nosotros nos vamos 10 años atrás, vamos a ver que solo había una norma, no habían dos tipos de normas. Bueno, viendo todo esto, lo que nosotros planteamos en el trabajo es principalmente identificar las principales características de los documentos que conforman las normas NIF, dando especial énfasis a la interrelación que tienen estos documentos. Y aquí les coloco un ejemplo para que me entiendan cuando yo hablo de interrelación. Por ejemplo, si yo me voy a la NIF 16, que es de propiedad, planta, equipo, y veo su párrafo 23, que es el que copio acá, indica que, bueno, de alguna forma hay una vinculación con NIC 23, porque este párrafo me está diciendo, mire, si usted quiere capitalizar costos financieros, tiene que ir y revisar la NIC 23. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá, que NIC 23 influye a la NIC 16. Por lo tanto, si me quedo solo con esto, cuidado, que si yo quiero enseñar propiedad, planta, equipo, no solo puedo enseñar la NIC 16, también tengo que ir a ver la NIC 23. La pregunta acá es, bueno, ¿y cómo se relacionan entonces el conjunto de normativas? Y para eso, para llegar a esa respuesta, dar cumplimiento a esa respuesta, lo que hicimos fue aplicar minería de texto. Entonces lo que hicimos fue aplicar un software que lo que usa es la minería de texto como base y de alguna forma el algoritmo lo que hace es hacer ese tipo de relaciones. Y después esas relaciones que me entrega ese software a través de la minería de texto, la pasamos a otro software que es de análisis de redes, y ahí pudimos ver estas relaciones más claramente. Cuando hicimos este trabajo, lo hicimos en función de las NIF ilustradas emitidas, es decir, el libro rojo del 2018, que, bueno, si lo comparamos con la del 2019, que son las que están en la página del ISB en español últimas, no dictan tanta diferencia. En términos descriptivos, lo que vamos a encontrar es que la norma internacional son 62 documentos. Entonces, cuando estamos hablando de norma, cuidado, estamos hablando de 62 documentos. Que si dejamos el marco conceptual aparte, que en teoría el marco conceptual se entiende que no es una norma propiamente tal,
nos quedaríamos con 61 documentos. Y aquí vemos que, claro, están las NIF, que son 16 documentos, las NIC, que son 25 documentos, las CINIF, 15 y las SIC, 5. Pero tenemos tres tipos de documentos dentro de la norma internacional. La parte A, que ellos le llaman, que es la norma propiamente tal, la parte B, que son las guías de implementación, y la parte C, que son bases de conclusión. Si nos quedamos con todos los documentos, nos quedamos con más de 5.000 páginas. Si se dan cuenta, claro, si yo quiero enseñar contabilidad internacional en función de esta norma, es bastante la información que yo tendría que revisar y que, bueno, alguien que quiere estudiar, es bastante la información. Si nos quedamos solamente con la parte normativa, nos estamos quedando casi con 2.000 páginas, pero lo que pasa es que mucha explicación en términos normativos están en las bases de conclusión, y por lo tanto aquí le estamos agregando 2.500 páginas más, y muchas explicaciones de cómo hacer están en las guías de implementación. Entonces aquí le estamos agregando 1.000 páginas más. Entonces, lo que quiero que vean que cuando hablamos de norma internacional, cuidado, que no solamente estamos hablando de la NIC 16 como documento único, sino que esa NIC 16 también tiene una NIC 16 de guía de implementación y una NIC 16 de bases de conclusión. La pregunta es por dónde parto cuando las tenga que estudiar. La recomendación, parta por las bases de conclusión. Y después de las bases de conclusión, lea la normativa y después vea la implementación. Oh, y ahí va, de alguna forma, pimponeando con esos documentos. Yo lo que quiero que vean acá es la magnitud de información que nos presenta esta norma. Si nosotros lo comparamos con lo que teníamos acá en Chile, los boletines técnicos, es que los boletines técnicos deben ser 20% de esta cantidad de páginas. Por decir un número, no he hecho el cálculo, pero no es tanto. Aquí lo que puse fue la estructura de los documentos. ¿Verdad? De alguna forma, cada documento normativo tiene un nombre que es bastante descriptivo. Yo, aprendiéndome los nombres, ya de alguna forma sé de qué se trata la normativa. Por ejemplo, si yo quiero aplicar conceptos de mercadería, bueno, la NIC 2 se llama justamente inventario, mercadería, lo que nosotros conocemos, ¿se dan cuenta? Bueno, acá lo que llama la atención es la fecha que tiene de emisión de la normativa. Aquí tenemos que la NIF, bueno, recuerden que la NIF vienen de esta etapa reciente que tiene el organismo cuando se reestructuró, por lo tanto, está bien que la primera norma, la más antigua, sea, si lo quieren ver así, del 2003, porque el 2000-2001 se reestructuró el organismo y en el 2003 empezaron a sacar las normativas denominadas NIF. Y en el caso de las NIF, la más antigua viene del 89, aun cuando la norma viene del 75, recuerden, pero lo que pasa es que después se fueron derogando y apareciendo nuevas. Entonces, del grupo de las NIF que tengo acá, las más antiguas son del 89. Bueno, esto me puede dar algunas luces en términos de cuidado. Recuerden que la norma lo que recoge es el contexto en el momento dado que son emitidas. Por lo tanto, cuando yo empiezo a tener normas muy antiguas que están vigentes, la pregunta es, ¿no necesitarán alguna modificación en función de su contexto? Y claro, eso es lo que estamos viendo después con las modificaciones que este organismo empieza a plantear en el tiempo, en su agenda de trabajo. Lo mismo pasa con las interpretaciones. Las interpretaciones, que tenemos dos grupos, recuerden, las CINIF, que vienen desde el 2000 para adelante, cuando el organismo se reestructura, y las SIC, que venían de antes. Las SIC se quedaron en la número 32. Fíjense, eran 32, pero ahora quedan vigentes 5. Lo que pasa es que cada vez que la normativa empieza a actualizar una norma, lo que hace es incorporar las interpretaciones como parte de la norma. Por lo tanto, después lo que hace son derogar las interpretaciones. Una cosa que llama la atención y que, bueno, aquí lo dejo de manifiesto es primero que hay normas que son muy complejas y si usamos un proxy en términos de la complejidad, el número de páginas, fíjense la NIF 9, ¿cuántas páginas tiene en total si yo junto los tres documentos? Tiene 726 páginas. Entonces, es en sí la norma que tiene más páginas dentro del mundo, del universo de las normas internacionales y claro, en sí mismo el tema es un tema muy complejo, la NIF 9. Pero hay otras normas que, claro, son de menor páginas y por lo tanto empezamos a ver que de alguna forma son más fáciles en términos de su aplicación porque no tiene tanta complejidad, entendiendo como un proxy la complejidad del número de páginas. Pero también hay normas que no tienen ya sean o guías de implementación o bases de conclusión. Aquí yo les coloco estas dos que están en el mundo de la NIF que no tienen guías de implementación, estas dos, tanto la NIF 6 como la NIF 12. Lo mismo está en el mundo de las normas internacionales, que las que tienen más páginas, si se dan cuenta, está NIC 19, que es un tema complejo cuando la empresa aplica todos los temas que tiene la NIC 19 con respecto a beneficios a los empleados. Claro, si la empresa lo único que paga son sueldos
y nada más, claro, no tendrá tanta complejidad. Pero si a esos sueldos le agrega beneficios de largo plazo, le agrega beneficios de posempleo, etcétera, sí se hace mucho más complejo. Y la otra norma que tiene más complejidad es la NIC 36, que en sí mismo es una norma compleja porque lo que me hace es presentar todo un modelo para deteriorar los activos. Y aquí también hay varias normas que no tienen guías de implementación y, por ejemplo, la NIC 26 no tiene ni guía de implementación ni tampoco tiene bases de conclusión. Lo mismo que tiene la NIC 37, que es de provisiones, que no tiene bases de conclusión. Pero bueno, a grandes rasgos lo que quería era mostrar un poco que las normas internacionales podríamos empezar a clasificar en términos de complejidad ya viendo el número de páginas que tiene. Lo otro importante que nosotros encontramos, que lo sacamos de una idea que presentaba un profesor español por allá por el 2006 en un libro que tenía, que era, mire, aquí lo que interesa son las áreas de información que recoge la norma internacional más que el número de normas que tiene. Ya vimos que hay 62 normas, pero la pregunta es, ¿cuántas áreas de información regulan esas 62 normas? Y con la actualización de este documento que él tenía, más algunos criterios que nosotros utilizamos en el escrito, llegamos a estas 17, si se dan cuenta. Aquí hay 17 áreas de información. Por lo tanto, cuando estamos hablando de presentación de estados financieros, cuidado, que no solo hay que ver la NIC 1, hay varias otras normas e interpretaciones que tienen relación con presentación de estados financieros. Lo mismo que si tengo que hablar de ingresos, de moneda extranjera, etc. ¿Esto para qué me sirve? En términos, por ejemplo, para el profesional, para el que tiene que aplicar esto en la empresa, es hacer la siguiente pregunta y decir, ¿cuántas de estas áreas yo no tengo en mi empresa? Por ejemplo, yo no me dedico a temas de activos biológicos, por lo tanto no tengo esta área y hago una X. Yo no me dedico a las concesiones, hago una X acá. Yo no tengo contratos de seguro, hago una X acá. No emito contratos de seguros, hago una X acá. No me dedico a los recursos minerales, hago una X acá. Yo soy una empresa única, no tengo inversiones en empresas, por lo tanto elimino esta que está acá. Y lo que voy haciendo de alguna forma es bajar esta complejidad. Y lo que veo es que, bueno, de estas 17 áreas me afectan realmente 10, 9, 8. Entonces, ese es un poco el mensaje que queríamos colocar con esta gráfica en términos de la norma internacional. La podemos ver muy compleja, pero tenemos que de alguna forma buscar ciertas metodologías para poder bajar esta complejidad y de alguna forma también transmitirle al estudiante o al profesional que de alguna forma lo que usted tiene es que su empresa se afecta solamente por solo por algunas áreas. Esto es el tema de la interrelación. Cuando tomamos esa minería de texto que de alguna forma me entrega el software y yo la paso a este otro software que hace redes, lo que encuentra es esto. Dice, mira, aquí hay una relación, es decir, entre los documentos. Y lo que pudimos ver es que, claro, existen relaciones en términos de relaciones de salida, relaciones de entradas. Es decir, si volvemos al ejemplo que yo le puse de NIC 16 y NIC 23, lo que estoy viendo que para NIC 16 esta es una relación de entrada. Es decir, lo que para NIC 23 es una relación de salida, para NIC 16 es una relación de entrada. Pero a la vez, NIC 16 puede tener relaciones de salida. ¿Cuándo? Cuando NIC 16 influencia a otra norma. Entonces, aquí lo que vemos es, claro, acá nosotros le llamamos grados de salida y grados de entrada. En general, las normas, si lo vemos en términos de promedio, tienen más o menos relaciones con casi 12 documentos. Es decir, hay una norma, o sea, en promedio, una norma se relaciona con 12 otras normas. Pero por eso es un promedio. Lo que pasa es que el promedio me oculta que, claro, hay algunas que tienen muchas vinculaciones con otras normas y otras que tienen muy pocas. Y por eso que usamos aquí este estadístico que es grado de salida y grado de entrada. Fíjense, grado de salida máximo 45. ¿Qué significa eso? Que al menos hay una norma que se vincula con otras 45 normas en términos de que ella influencia a esas otras 45 normas. Las de entrada significa que, mira, al menos hay una norma que cuando yo la leo, veo que se ve influenciada por 34 otras normas.
Y bueno, después lo que pudimos rescatar con estos estadísticos es que habían relaciones que eran simétricas y otras que eran asimétricas. Es decir, relaciones, esta vendría siendo asimétrica porque solamente va para un lado, pero también hay otras donde, que en este caso acá son las líneas que están en color azul celeste, las rojas son las asimétricas y las azules son las asimétricas. Es decir, las dos que están acá se relacionan entre ellas. Esta está mencionada en este documento y esta está mencionada en este documento. Si queremos separarlo y queremos ver, bueno, hay un grupo que podríamos decir que es el núcleo de las normas que tienen más vinculación entre sí y otro grupo que son las que tienen menos, sí, podríamos hablar del concepto en términos de redes del núcleo y de la periferia. Lo que estoy diciendo es que acá el núcleo está principalmente acá, en el centro, principalmente. ¿Ah? También toma algunas que están por acá afuera. Y la periferia se entiende las que están acá afuera. Ah, pero principalmente, eso es lo que quiero que vean. Lo que pasa es que el estadístico y el programa lo que hace es separarlas más objetivamente. Y aquí lo que tenemos es que las 10 principales del núcleo están acá. ¿Y esta qué significa? Fíjense la cantidad de relaciones que tiene la NIC 1. La NIC 1 tiene 74 relaciones, que son 45 de salida, es decir, la NIC 1 está en otros 45 documentos mencionadas. Y por otro lado, la de entrada, que son 29, que significa que si yo leo la NIC 21, la NIC 1, encuentro que hay 29 normas referenciadas en ese documento. Entonces, claro, cuando yo estoy diciendo hay que ver presentación de estado financiero, cuidado, que no solo tengo que ver la NIC 1, sino que dependiendo de cuál es el aspecto que estoy analizando, tendré que revisar otras normas más. Y lo que encontramos es que, claro, el tema de la periferia principalmente está dado, si se dan cuenta acá, por interpretaciones, por SIG y SINIF. Y esto tiene una lógica, porque en general las interpretaciones se vinculan con una norma en particular. También puede tener otros tipos de vinculaciones, pero lo que hace es interpretar algo que tiene una norma en particular. Por ejemplo, la SIC 32 habla de una interpretación de la NIC 38, de activos intangibles. Lo otro que nos llamó la atención y que salió de este análisis era que principalmente las relaciones de reciprocidad están dadas entre las normas, entre las propias normas NIC. Lo que pasa es que aquí colocó los 4 tipos de documentos. Aquí están las NIC, aquí están las NIF, aquí están las SINIF y aquí están las SIC. Es decir, estas dos son interpretaciones y estas dos son normativas. Si yo quiero ver dónde está la mayoría de las interrelaciones, están dentro de acá. Acá están, dentro. Dentro de este grupo están la mayor, que aquí está lo que arroja la mayor correlación en términos de ese análisis que se hizo. Si se dan cuenta, las interpretaciones no están vinculadas, salvo una que se vincula acá. Las demás no están vinculadas. Y aquí lo que tenemos es, bueno, ver un caso particular. Aquí yo les pongo en realidad 4 casos. La NIC 16. La NIC 16 yo la trato como el ego, que vendría siendo, analicemos NIC 16 con qué normas se vinculan. Y aquí están todas estas normas, son las que se vinculan a la NIC 16. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Cuando yo vea la NIC 16, dependiendo de qué tema estoy tratando, tendré que ir a otras normativas. Y a la vez esa normativa puede que me lleve a ver otras normativas más. Entonces, si se dan cuenta, esto es una cadena casi interminable. Esto lo que me permite de alguna forma es tener un poco más de claridad con respecto a esas relaciones. Lo mismo pasa con la NIF 3. Estas dos eran del grupo de las que tienen mayor interrelaciones. Las que tienen menor interrelaciones, fíjense aquí, la SIC 10 apenas se relaciona con una que es la NIC 20, que habla de temas de subvenciones estatales. Y acá la SINIF 22, que habla de moneda extranjera, es una interpretación de moneda extranjera, se relaciona con un poco más de normativas, pero nunca tanto como estas que están acá arriba. Bien, a modo de conclusión, para no darle más la lata con respecto a esta gráfica que también marean un poco, es que, bueno, la norma internacional debe ser considerada como un conjunto de documentos que se interrelacionan. ¿Por qué esto es importante? Sobre todo para nosotros acá en Chile, porque los boletines técnicos no era tan así la cosa. Los boletines técnicos, yo no tenía que revisar tantos boletines técnicos para ver un tema, sino que un propio boletín técnico como que regulaba el tema
particularmente, y no me hacía estos vínculos con otras normativas. Entonces esto para nosotros es un cambio significativo porque ahora estamos hablando que es una norma bastante interrelacionada. Y por lo tanto lo que podemos identificar son menores o mayores niveles de complejidad a la hora de enseñarla o a la hora de aplicarla. Una primera simplificación que nosotros proponemos es, bueno, lo que usted tiene que hacer primero es identificar cuáles son las áreas de información. Y de alguna forma esas áreas de información, tener clara cuáles son las normas que pertenecen a esa área, cosa que cuando usted enseñe o aplique en su empresa esas áreas, esté cubriendo todo lo que la normativa está diciendo con respecto a ese concepto. Llámese presentación de estado financiero, llámese reconocimiento de propiedad, planta y equipo, etc. Nosotros identificamos en este documento 17 áreas, ¿no?, que son un poco las que nos basamos en el documento del profesor español, pero claro, le agregamos varias áreas más porque ese documento estaba hecho en el 2006, entonces de las 17 él tenía 10 áreas más o menos. Lo otro es que, bueno, el tema de la enseñanza de la NIF, que un poco lo que nos interesa en términos de los que están en la academia, es que deben tener presente esta interrelación, cosa que cuando se enseñe no pase el tema que vamos a hablar de propiedad, planta y equipo y a alguien se le ocurre que solo tiene que enseñar NIC 16. Hay un sinnúmero de otras normas que también se van relacionando. Ahora, en otra investigación que se podría desarrollar, ya sea que otro la tome un poco la intención de seguir ahondando en este tipo de investigaciones, es tal vez identificar cuál es el sentido de la referencia. Lo que pasa, claro, si uno analiza hoy en día la norma internacional, va a encontrar que agregaron ciertos cuadros donde van explicando conceptos, entonces yo podría clasificar los sentidos de las referencias. Yo podría decir, mira, esta es una referencia de, por ejemplo, de criterio de valoración, esta es una referencia de criterio de revelación, esta es una referencia de un ejemplo aclaratorio. Eso podría ayudar más a entender este complejo entramado, que es un poco el título que le pusimos a esta presentación. Y bueno, muchas gracias y espero no haber tomado mucho tiempo. Creo que no. Gracias. Muy bien, Luis. Muchas gracias, amigo. Excelente presentación, bonito artículo. A veces nos arrancamos de los trabajos del normativismo, digamos, pero tú además con esa metodología le das un valor distinto al trabajo. Así que es interesante siempre lo que ha pasado a nivel mundial con las NIF. Tú hiciste un recorrido histórico. Es un tema sin acabar, digamos, permanentemente están las actualizaciones. Además, las crisis nos van generando nuevos desafíos. Ocurrió con Enron hace 20 años atrás, ocurrió con la subprime hace un poco más de 10, y cada vez van ahí saliendo ajustes, digamos, en las normas que nos van desafiando luego a la interpretación, a la comprensión. Hoy día estamos en otras problemáticas, ¿no es cierto?, a nivel mundial, por el COVID. También la tecnología disruptiva está desafiando también otras cosas, como la criptomoneda. Y entonces es un continuo. Y algo que conversaba con Julio Hernández de Piura, de Perú, que entró, y lo saludo también a él y a sus colegas que están conectados ahora. No había visto la introducción que estaban. Conversábamos hace poco de Julio con cómo también el GASB ahora está haciendo un guiño a lo que es la información medioambiental. Una de sus trusts, la representante japonesa, digamos, que está en el GASB, hizo un guiño importante en un discurso del primer semestre a que ellos tenían mucha capacidad y pertinencia en poder hacer una mejor revelación ambiental. O sea, con eso también está expandiendo lo que podría ser un futuro regulador contable internacional, pero con cobertura en estas áreas como las que exponía Carmen al inicio, ¿no es cierto?, que es un apéndice importante de lo que es el reporting. Muchas gracias, Luis.